Muy buenas, hoy vamos a meternos en las entrañas de nuestros dispositivos para hablar de ese componente esencial, pero casi siempre invisible, el kernel. Podríamos decir que es el verdadero director de orquesta que hace que todo funcione, así que vamos al lío. A ver, ¿alguna vez os habéis parado a pensar qué es lo que de verdad mueve los hilos por debajo de la pantalla? No es solo el Windows o el Android que vemos, hay algo mucho más profundo, un núcleo que lo controla todo. Y ese núcleo es precisamente el kernel. Fijaos, es como el cerebro del sistema. Actúa como el intermediario imprescindible entre el hardware, lo que se puede tocar como la CPU o la memoria, y el software, las aplicaciones que usamos. Su trabajo es que ambos mundos hablen el mismo idioma de forma segura y eficiente. Para entender bien los kernels de hoy, tenemos que viajar al principio, al diseño que lo empezó todo, el kernel monolítico. La filosofía aquí era, para que nos entendamos, meterlo todo en el mismo saco. Un único y gigantesco programa que se encargaba de absolutamente todo. La memoria, los procesos, los drivers, todo. La ventaja de esto es que es rapidísimo, porque todos los componentes se comunican directamente. Pero claro, tiene un inconveniente, y es enorme. Si una sola pieza falla, por pequeña que sea, como un driver de la tarjeta de sonido, se lleva por delante todo el sistema. ¡Pum! A reiniciar. Y el ejemplo más famoso, que seguro que a muchos os suena, es, sin duda, el kernel de Linux. Su arquitectura monolítica es una de las razones de su increíble rendimiento y demuestra que este diseño, si se hace bien, es una auténtica bestia. Claro, ante el problema del todo o nada del monolítico, los ingenieros se preguntaron, ¿no hay otra forma de hacerlo? ¿Una que no sea tan arriesgada? Y de esa pregunta nació una filosofía radicalmente opuesta, el microkernel. El concepto del microkernel es el minimalismo en estado puro. La idea es reducir el núcleo a la mínima expresión posible, que solo se ocupe de lo súper básico, como la comunicación entre programas. Y todo lo demás, los drivers, el sistema de archivos, se saca fuera y se ejecuta como si fueran aplicaciones normales. ¿Y qué se gana con esto? Pues las ventajas son brutales. Primero, mucha más estabilidad. Si un driver se cuelga, pues bueno, se reinicia solo ese pequeño proceso y el resto del sistema ni se entera. Segundo, más seguridad, porque todo está aislado. Y tercero, es súper flexible. Cambiar o actualizar un componente es tan fácil como cambiar un programa, sin tener que tocar el corazón del sistema. Así que, para que quede claro, aquí tenemos el cara a cara. El monolítico lo apuesta todo al rendimiento, a la velocidad pura, pero asumiendo un riesgo muy alto. En cambio, el microkernel prioriza la estabilidad y la seguridad por encima de todo, aunque para ello tenga que sacrificar un poquito de velocidad, ya que sus componentes tienen que comunicarse más entre sí. Vale, tenemos los dos extremos, velocidad contra estabilidad. La pregunta del millón era evidente, ¿no? ¿No podríamos de alguna manera coger lo mejor de cada casa? Pues sí, y esa búsqueda del equilibrio nos lleva a los diseños híbridos. Un kernel híbrido es básicamente una solución de sentido común. Se cogen los servicios que son absolutamente críticos y que necesitan ir como un tiro, pensemos en los gráficos, por ejemplo, y se mantienen dentro del kernel, al estilo monolítico. Pero a la vez, otros componentes menos importantes se ejecutan como servicios externos, dándonos esa estabilidad tan buena del microkernel. Es, como bien dice la frase, lo mejor de ambos mundos. Y por eso no es ninguna sorpresa que los sistemas operativos que usamos la inmensa mayoría, como MacOS y Windows, utilicen precisamente esta arquitectura híbrida para lograr ese punto justo entre potencia y fiabilidad. Pero ojo que la cosa no termina aquí. La evolución ha seguido, creando diseños todavía más específicos. Por un lado tenemos los nanokernels, que son como llevar la idea del microkernel al extremo, para sistemas donde cada microsegundo es vital. Y por otro los exokernels, un enfoque mucho más experimental que básicamente le da a las aplicaciones las llaves del hardware para que lo optimicen como quieran. Casi nada. Bueno, hemos visto un montón de diseños diferentes, pero al final del día da igual cómo estén construidos por dentro. Todos los kernels, sin excepción, comparten el mismo propósito. Tienen dos misiones fundamentales que cumplir. Ya sea monolítico, micro, híbrido o lo que sea, el kernel siempre va a ser el responsable de orquestar dos de las funciones más importantes para que nuestros cacharros cobren vida. La primera de esas tareas, la gestión de procesos. ¿Y esto qué es? Pues mirad, cuando abrís una aplicación, el kernel es quien la crea. Luego actúa como un jefe de tráfico, decidiendo qué programa usa el procesador y durante cuánto tiempo. Mientras tanto, vigila que todo funcione bien. Y cuando la cerramos, se encarga de apagar las luces y recoger, liberando todos los recursos que se usaron. Un trabajo de principio a fin. Y la segunda función clave, que es igual de vital, es la gestión de la memoria. El kernel le da a cada programa su propio trocito de memoria RAM y actúa como un vigilante muy estricto, asegurándose de que ninguna aplicación se meta donde no le llaman. Esto es absolutamente fundamental para que el sistema sea estable y seguro.
Y con todo esto sobre la mesa llegamos al gran dilema, a esa pregunta que ha definido décadas de desarrollo de software. Con tantos enfoques distintos, ¿hay alguno que sea el mejor? ¿Existe un kernel perfecto? Pues la respuesta corta y directa es no. No existe el kernel perfecto. Cada diseño es en realidad una solución de compromiso. Es un tira y afloja constante entre el rendimiento, la estabilidad y la seguridad. La elección de uno u otro siempre va a depender del objetivo final. ¿Queremos velocidad por encima de todo o preferimos una fiabilidad a prueba de bombas? Y esto, claro, nos deja con una pregunta final fascinante, con la que se nos viene encima con la inteligencia artificial, el Internet de las cosas o la computación cuántica. ¿Qué nuevos tipos de kernel veremos nacer para responder a estos nuevos retos? Desde luego, la evolución del corazón de nuestros sistemas operativos no ha hecho más que empezar. Muchas gracias por acompañarnos.